En Bruselas, físicamente hoy lo estamos con los dos invitados que tenemos en el estudio del Parlamento Europeo en Bruselas, Pablo Zalba, del Partido Popular, y Sergio Gutiérrez, del Partido Socialista. Un saludo a ambos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por hacernos un tiempo, como todos los miércoles, para esta sección de Parlamento Europeo. Hoy con poco debate, nos parece, al menos en principio, porque claro, el Congreso de los Diputados de España aprueba un texto con el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, PNV, UPyD. Caramba, va a haber poco debate entre el señor Zalba y el señor Gutiérrez. Bueno, yo creo que esto es positivo y lo que los ciudadanos están demandando. Yo soy de los que pienso que tenemos muchos más puntos en común de los que algunas veces ambos tratamos de poner en cuestión, y yo creo que es importante que en un momento difícil como en el que vivimos, en un momento trascendental en Europa, pues el partido del gobierno y el principal partido de la oposición, y además de los partidos que usted ha mencionado, vayan juntos de la mano en Europa. Yo espero que esto no sea una excepción y se convierta en algo habitual en los próximos meses. Es verdad que tenemos diferencias, pero yo no tengo ninguna duda que hay muchos más puntos, como decía, en común que diferencias. Sí, yo creo que además hay que ser sinceros, debate ha habido y mucho para llegar a este pacto, a esta PNL que han votado esos 4 grupos parlamentarios. Pero es verdad que habiendo muchas diferencias, hoy creo que el conjunto de los ciudadanos, de los españoles, tenemos un denominador común, y es que necesitamos que cambie Europa para que se beneficie España. Y para eso necesitamos tener una posición de país ante el próximo Consejo Europeo y si es posible, ante los próximos Consejos Europeos, porque España y Europa están en un momento crucial no solo de la legislatura, sino fundamentalmente crucial para la economía y para adivinar una salida distinta de la crisis que nos beneficia al conjunto de los ciudadanos. No es una cuestión en este momento de remarcar nuestras diferencias, sino de fortalecer nuestros espacios comunes, que son, como digo, los que necesita el país. Pero juntos, ¿qué van a pedir en el Consejo Europeo que ya no iba a pedir el señor Rajoy para España? Bueno, no es cuestión de que lo pida el presidente del gobierno o no, es cuestión de que lo pide el presidente del gobierno con el apoyo unánime de un porcentaje altísimo de los votos presentes en el Congreso de los Diputados, y yo creo que es una señal clara y rotunda. Yo creo que pocos jefes de gobierno que vayan a estar el viernes en Bruselas cuentan con el apoyo unánime del conjunto de la sociedad a la que representan, y yo creo que es algo muy importante y que le puedo asegurar que en Europa se valora mucho más de lo que somos conscientes. Los que trabajamos en el Parlamento Europeo, yo creo que Sergio estará de acuerdo conmigo, estamos más habituados al pacto, estamos más habituados porque aquí, gracias a Dios, trabajamos en un ambiente donde el consenso es más habitual que en otros lugares o en otro contexto político, por eso no nos sorprende tanto, pero yo creo que en el ámbito del Consejo la voz de Mariano Rajoy, si cabe, es más fuerte, con este apoyo tan rotundo que va detrás, que significa el que vaya con el apoyo del principal partido de la oposición y 3 partidos adicionales. Estoy de acuerdo con Pablo, con un par de añadidurías. La primera es que ¿qué es lo que pide España? No solo el presidente del gobierno. España, porque, como digo, lo importante es que hemos convertido esto en una cuestión de país. Lo primero, partimos de una premisa, y es que en Europa nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado haciendo una política de austeridad asfixiante, que es verdad que hay que hacerla, pero es importante muchísimo los ritmos y sobre todo lo que tocamos y lo que no tocamos. Nos hemos equivocado en un calendario de reducción del déficit excesivo, como ya empieza a reconocerlo prácticamente todo el mundo, menos el propio comisario de Economía. Y por eso hay que, ante esa premisa, España tiene que pedir fundamentalmente una rectificación. Y lo que pedimos con esa rectificación es un cambio en la estrategia económica, como digo, en ese calendario de reducción del déficit, en esas estrategias compartidas que se diseñan en el Consejo Europeo, y sobre todo estímulo económico. Estímulo económico, 1, para potenciar el empleo, fundamentalmente el empleo juvenil, y 2,
para potenciar también el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que es también la manera más rápida y más eficaz de promover también el empleo y el crecimiento en nuestro país. Por lo tanto, son las dos cosas fundamentales. Partimos de un reconocimiento de que la estrategia ha fracasado hasta ahora y por lo tanto hay que cambiarla, y segundo, de que es necesario en esa nueva estrategia potenciar más el estímulo al crecimiento económico ligado al empleo joven y al crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y en este sentido, ¿pensáis que este consejo que se abre mañana va a permitir estos cambios? ¿Se va a escuchar esta voz de España como país para rectificar esta política, o realmente lo que va a seguir siendo va a ser una política de pequeños pasos, que en este momento no es lo que necesita la Unión Europea? Bueno, yo creo que la voz de España como país, como decía usted, se va a escuchar en este Consejo y se va a tener muy en cuenta. Yo creo que es un Consejo importante donde se deberían tomar importantes decisiones, como decía Sergio, respecto a los estímulos, respecto al papel del Banco Europeo de Inversiones, respecto al acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas. Es absolutamente intolerable que las pequeñas y medianas empresas se financien en España un 70% más caras de lo que se financian en Alemania, y no habrá recuperación mientras el crédito a las pequeñas y medianas empresas siga cayendo. El año pasado cayó 23%, ha caído un 50% desde el inicio de la crisis. Por tanto, es absolutamente capital tomar medidas para desbloquear el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Yo soy optimista respecto a este Consejo, pero también es verdad que es un Consejo que está creando grandes expectativas, y cuando existen grandes expectativas, cualquier pequeño pero que pueda haber, pues puede suponer cierta frustración, con lo cual esperemos que esto no ocurra, esperemos que se tomen medidas importantes, esperemos que se tomen y se implementen esas medidas importantes, porque ha habido consejos que se han tomado decisiones muy importantes pero que todavía no se han implementado. Por tanto, no es tan importante el tomar medidas, sino el poner fechas concretas a su aplicación. Sí, yo estoy de acuerdo, porque hace un año ya en el Consejo Europeo, justo de junio del año pasado, se aprobó un plan de crecimiento de 100.000 millones de euros, escaso, pero un primer paso, propuesto por Francia, por Hollande en esa ocasión, y del cual sabemos poco, se ha desarrollado muy poco. Pero también le digo, en esta de bajar las expectativas, yo no creo que sea una cuestión de expectativas, sino una cuestión de saber que este Consejo Europeo tiene que ser un paso más dentro de un largo camino que nos queda por hacer para virar la política económica europea, y que no se queda solo en conseguir 2 o 3 objetivos muy importantes, los prioritarios, y así aparecen en la PNL que se aprueba en el Congreso de los Diputados, de empleo juvenil, de crédito, de potenciar el BEI, sino también otras muchísimas cuestiones que quedan todavía ahí encima de la mesa y que tenemos que potenciar en este Consejo Europeo y en el siguiente, porque, como digo, ni Europa se ha equivocado en una reunión del Consejo Europeo, sino que lleva 3 años en una estrategia equivocada, y no se cambia o no se gira la política del conjunto de los 27 en un solo Consejo Europeo. Es una primera posición de fuerza de país para decir lo que nos beneficia, especialmente lo que necesita España y los países del sur, para hacer una Unión Europea más igual, menos divergente en la salida de la crisis, y para eso tenemos que insistir. Ni se ha creado el problema en uno, ni se va a resolver en un único consejo, pero tiene que marcar la tendencia de lo que Europa tiene que cambiar en los próximos meses. Hemos escuchado en nuestra portada al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. El que fuera su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, esta mañana ha dicho que si no se avanza como se debe avanzar en este Consejo Europeo, él le aconsejaría al presidente del gobierno levantarse y dejar la silla vacía. Esto hace muchísimos años que no ocurre en un Consejo Europeo. ¿Ustedes piensan que estamos en ese momento? Bueno, yo creo que más que levantarse y dejar la silla vacía, yo creo, en mi opinión, y esto es una opinión personal, hay que hacer lo contrario, no levantarse de la silla hasta conseguir los objetivos planteados. Y yo creo que el presidente del gobierno en alguna ocasión ya ha seguido esta estrategia. Recordemos la estrategia del marco financiero, de la negociación del marco financiero plurianual, con lo cual mi opinión es que la estrategia debe ser lo contrario, no levantarse de la mesa hasta que se consigan los objetivos que el gobierno, junto con los principales partidos presentes en el Congreso de los Diputados, se
han planteado. Y yo creo que en Europa muchas veces al final quien gana, quien triunfa en una negociación es quien es más paciente. Hay un dicho que no me atrevo a decirlo aquí en alto, pero se puede imaginar por dónde va, con lo cual el que tenga más paciencia, más capacidad de estar en una mesa sin levantarse es el que normalmente pues suele salir ganando las negociaciones. Claro, lo que pasa es que Francia lo hizo hace unos años y le salió bien la jugada. No sé lo que piensa el señor Gutiérrez. Pues yo creo, no estamos para improvisaciones, esa es la verdad. Y yo creo que cuando alguien tiene, como en este caso el presidente del gobierno, un alto apoyo del Congreso de Diputados, es decir, del conjunto del país, para intentar conseguir unos objetivos, lo que tiene que hacer valer es el acuerdo. Y por lo tanto sí, yo soy más partidario de la negociación al límite a otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo, como digo, las negociaciones europeas siempre saben cómo empiezan, pero nunca saben cómo acaban. Y lo importante en una negociación posiblemente sean las últimas media horas. Así que lo que tenemos que hacer es, como digo, saber lo que es este Consejo Europeo, saber que es el inicio de un camino largo, y que levantarte de una negociación en el primer consejo de muchos de este cambio pues sería para mí un grave error. Debo confesar como inglés que el señor Zalba me ha perdido con eso del dicho, porque no sé cuál es. Pero bueno, hay varios que se pueden aplicar con paciencia, tal y cual. No, pero efectivamente. Yo sé que capacidad de aguante, que iba por ahí. Vale. Yo sé de varios y todos los que se me vienen a la cabeza comprendo que Pablo no lo haya querido. Hay uno que termina en hormiga, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Uno de muchos. Todos me estáis perdiendo. Soy un pobre guiri. Pero yo quisiera... Luego te tuiteo y te lo cuento. Vale. Yo quisiera volver al tema de las expectativas, pero es que en tema del desempleo juvenil, ¿qué expectativas se puede tener cuando lo que está en oferta son 6.000 millones de euros en los próximos 7 años? Pues hombre, necesitamos, lo hemos dicho muchas veces, los 6.000 millones de euros para los próximos 7 años son claramente insuficientes. Tan insuficientes que se está acordando aplicarlos en los 2 primeros años, precisamente porque necesitamos la demanda ante, por ejemplo, en España cerca de un 60% de desempleo juvenil es muchísimo mayor que lo presupuestado. Pero también por eso es importante medidas que están encima de la mesa, es decir, no solo los 6.000 millones para políticas de la garantía de empleo juvenil, sino intentar multiplicar ese dinero a través del BEI para crédito vinculado a la contratación de empleo joven. Pero es verdad, nosotros lo estamos pidiendo. Tenemos que aumentar las expectativas, sobre todo tenemos que aumentar las exigencias, más que de expectativas, las exigencias. ¿Qué nos está diciendo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Que necesitaríamos no 6.000 millones, sino al menos 21.000 millones para hacer algo decente en contra del desempleo juvenil, cosa que es no llega ni a un 20% de lo que nos hemos gastado ya, por ejemplo, en los rescates financieros. Por lo tanto, lo necesitamos y es verdad que tenemos hay que saber distinguir entre las valoraciones de lo que debe ser un primer paso y las exigencias que es en el momento, creo, en el que nos encontramos. De decir, oye, esto está bien, pero es clarísimamente insuficiente, y por eso hacemos este acuerdo, para que el conjunto de Europa entienda nuestras razones y entienda que no es un gobierno, sino un país el que se lo reclama. Yo efectivamente estoy de acuerdo que los 6.000 millones de la garantía de empleo juvenil no van a solucionar el problema del desempleo. Ya se ha hecho una primera rectificación, y en vez de ese plazo tan largo que estaba previsto para gastarlos o para invertirlos, se va a plantear en los 2 próximos años, 2014 y 2015. Es un paso, pero tenemos que ser conscientes que esto no solucionará el problema del desempleo, ni el problema, y más concretamente el problema del desempleo juvenil. Hace falta un conjunto de acciones, hace falta una acción
más contundente del Banco Europeo de Inversiones. Hace falta un esfuerzo mayor por parte de la Comisión para movilizar fondos estructurales al respecto. Y hace falta también una acción más contundente por parte del Banco Central Europeo, que si bien es verdad que tenemos que respetar su independencia, eso no es óbice para que yo creo que hay cierta unanimidad, y el propio presidente y varios miembros de su consejo han reconocido que ya están pensando al respecto, que el Banco Central Europeo se implique como se están implicando otros bancos centrales del mundo. Y una acción conjunta de todas las instituciones europeas y de todos los gobiernos de los Estados miembros será lo que empiece a solucionar el problema del desempleo. Pero no nos engañemos que ni la garantía de empleo juvenil por sí sola, ni los fondos estructurales por sí solos, ni el BEI, ni el BCE, que necesitamos una acción conjunta de todas las instituciones europeas y Estados miembros. Por eso quiero recordar, insistir en que necesitamos un cambio de estrategia, porque claro, él lo que le comentaba, oye, un paliativo de 6.000 o de 20.000 millones para empleo juvenil puede crear e impulsar el crecimiento, o puede mejorar la contratación, incentivar la contratación, pero si no resolvemos la mayor, que es la falta de crédito o el crédito o un crédito escaso y excesivamente caro para las empresas, que hacen que sea inasumible, que sea inalcanzable para ellas. Si no empezamos a estimular el crecimiento y salimos de la recesión, si no cambiamos de estrategia, lo que tiene que ser consciente el Consejo Europeo, los Estados miembros, la Comisión, como creo que es de consciente el Parlamento Europeo, caminamos no ya hacia el precipicio, estamos en él, nos tiraríamos sin paracaídas. Por lo tanto, creo que es muy importante las expectativas. A ver si lo explico, que tengo yo en este consejo no son tanto si conseguimos el 100% de lo que pedimos, eso sería lo de menos. Lo importante es que consigamos un cambio de tendencia, que dejemos de cavar en el pozo, que empecemos a salir de él, y para eso yo creo que las expectativas, por lo menos por mi parte, están altas, porque sinceramente creo que no hay alternativa. Europa sale de esta espiral de austeridad por austeridad, de recorte por recorte, de asfixia económica, o realmente acabaremos con Europa. Yo soy un poco escéptico sobre este cambio de estrategia. Es decir, en los últimos años de crisis, varias veces la Unión Europea ha estado cerca del abismo, en mayo de 2010, en verano de 2012, y en este momento ha habido Consejo Europeo, que eran siempre los consejos de la última oportunidad, y nunca se ha cambiado de estrategia. Ahora que las aguas están un poco más calmadas, ¿por qué se va a cambiar de estrategia? Y sobre todo, dado que en septiembre hay una cita importante en Alemania, yo no veo por qué en este mes de junio relativamente tranquilo vamos a cambiar de estrategia. Bueno, yo creo que es verdad que hemos estado al borde del abismo en numerosas ocasiones, y esa crisis de confianza que existía sobre el euro ya se ha disipado, ya es un paso importante, pero no nos olvidemos que no solo existía esa crisis de confianza sobre la moneda única, existe una crisis política que poco a poco estamos resolviendo a través de la unión bancaria, a través de la mayor unión económica, que poco a poco vamos avanzando. Es verdad que nos gustaría a algunos a una velocidad un poquito más acelerada, pero también es verdad que existe esa crisis de la economía real que está llegando a unos límites difíciles de soportar y que también tenemos que resolver, y no estaremos al abismo como hemos estado en otras ocasiones, pero estamos en un momento muy difícil en el que hay una serie de países, entre ellos el nuestro, España, donde tenemos unas tasas de desempleo que no son tolerables, y tenemos que empezar a movilizar toda la artillería para empezar a solucionar el problema. Y en eso estoy de acuerdo en lo que decía Sergio, que la prioridad es que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, tengan acceso al crédito, porque son las que crean empleo, son las que tienen la llave a la solución del problema del desempleo. Y mientras ellas no tengan acceso al crédito, o como decía Sergio, tengan acceso a un crédito excesivamente alto, será difícil que se empiece a solucionar este problema por muchos fondos que movilicemos. Por lo tanto, sabemos cuál es el problema, sabemos cómo empezar a solucionarlo, es hora de actuar. Europa ha estado muchas veces al borde del abismo, y es verdad, y se ha salvado sobre todo por la desintegración del euro, que ha estado varias veces un fantasma que ha volado muchas veces por los consejos europeos, la salida de algún país concreto. Ha habido cierto sentimiento, pues, que si quebraba algún país o más o menos importante.
Eso es verdad. Que posiblemente eso se haya disipado de momento, aunque en el fantasma creo que no está tan cerca de las torres de los castillos, pero sigue volando por ahí. La cuestión es que habiendo disipado esas dudas, mayoritariamente estamos viendo el campo de batalla, estamos viendo cómo ha quedado el panorama social. Y estamos viendo, por ejemplo, que en España hemos perdido un 15% de salarios, ha aumentado el desempleo en una manera bárbara durante la crisis económica, hay 2 millones de personas que comen gracias a los bancos de alimentos. Estamos viendo que las consecuencias, hemos disipado, como digo, las dudas financieras, pero estamos viviendo en una terrible crisis social. Hay una tremenda crisis social, y las divergencias sociales entre los estados del sur, los países del sur y los del norte, aumentan cada mes. Por lo tanto, sí, necesitamos un cambio, necesitamos un giro de estrategia que no solo disipe las dudas financieras, sino que empiece a dar algo de esperanza a la gente joven. Y yo quiero ser, a los ciudadanos, y yo quiero en esto ser muy rotundo y decírselo a la señora Merkel y al señor Barroso, a los dos: o cambio o caos. Y tienen que elegir o cambio o caos. Y yo creo que todos, la mayoría, la gente que tiene la cabeza sobre los hombros, obviamente elegiría cambio. La otra patata caliente de esta cumbre va a ser qué pasará con la unión bancaria, y aquí quizás mejor sería un pacto con Alemania que un pacto entre partidos de aquí del país. ¿Ve posible que algún movimiento de la señora Merkel sobre este tema? Bueno, yo creo que la unión bancaria y su primer pilar, el supervisor, avanza a velocidad razonablemente bien. Yo creo que el Parlamento Europeo probablemente vote en septiembre esta propuesta, con lo cual un año después podría ser operativo este supervisor único. Es verdad que con unos meses de retraso, unos 3 o 4 meses de retraso, que son capitales, no nos engañemos, pero también tenemos que ser conscientes de la importancia de cambiar toda la supervisión bancaria europea en un tiempo que, en el fondo, cuando veamos las cosas con perspectiva, seremos conscientes del esfuerzo que hemos hecho y del tiempo récord que hemos hecho para semejante cambio de tal magnitud. Por tanto, a mí sí que me hubiera gustado que este mes de julio, esta última sesión antes de verano, hubiéramos podido en el Parlamento Europeo votar los informes que avalan legislativamente este supervisor, pero bueno, estamos pendientes de la votación del Bundesrat, de la Cámara Regional Alemana, estamos pendientes de un acuerdo institucional entre el Parlamento y el Banco Central Europeo que va razonablemente bien y que, insisto, ojalá hubieran estado operativos, si hubiéramos podido votar estas próximas semanas en Estrasburgo. No ha podido ser, y eso va a suponer unos meses, 3 o 4 meses de retraso en su implementación. Pero bueno, yo creo que eso ya es una realidad. Ahora el comisario Barnier se ha comprometido a mandarnos una propuesta de autoridad y fondo de resolución de crisis bancarias, que llegará probablemente antes de verano al Parlamento Europeo, que tiene todos los avales jurídicos que garantizan que no hace falta un cambio de tratados. Y si eso es así, yo creo que antes de que acabe esta legislatura ya seríamos capaces también de tener el segundo pilar de la unión bancaria, pese a que algunos, pues es verdad que están mostrando algunas reticencias, pero yo creo que este proceso, a pesar de las reticencias de algunos y de algunos gobiernos, es un proceso imparable. Es curioso lo lento. No son unos meses de retraso, Pablo, son ya prácticamente año y medio, ¿no? Desde que los primeros planes que se hablaron de la unión bancaria, y que es verdad que vamos superando reticencias para hablar en plata entre nosotros, fundamentalmente de Alemania, ¿no? Y creo que es una cosa fundamental. Por el sistema financiero empezó la crisis, y al final el sistema financiero va a ser lo último que se reforme en esta crisis económica. Es algo realmente llamativo. Pero llamativo de que estemos pendientes del Parlamento Europeo, de lo que vaya a decir la Cámara Territorial de Alemania, pero lo que creo que también es importante es que avancemos, y lo quiero introducir en que esta unión bancaria, en esta unión fiscal en la que vamos avanzando, empecemos a hablar, muchas veces Pablo y yo lo hemos comentado, de una unión social.
Y aquí hay una propuesta que Pablo también la comentó el otro día en la comparecencia con Olli Rehn, en la que estamos muchos, que es no solo la de mutualizar los sistemas de vigilancia de bancarios europeos, sino mutualizar los sistemas, los seguros de desempleo europeos, precisamente para intentar evitar que una crisis como esta golpee tan duramente a países como España a la hora de sostener el empleo en sus determinados países. Creo que eso también es importante meterlo poco a poco en la agenda política, ahora que empezamos a ver el final del túnel del largo proceso de negociación de la unión bancaria, empezar a hablar de lo que más gusta a los ciudadanos y lo que más comprenden, que es de la política social, de la unión social, de la Europa social. Creo que ha sido la gran olvidada en estos 3 años y que ahora es el momento de empezar a recuperarla y de ponerla encima de la mesa. Estamos en esta encrucijada, hemos llegado a ella en este punto, o vamos a ir por un camino, el de la austeridad, los recortes, el control del déficit, el famoso 3%, o mantener un cierto rigor presupuestario, pero con flexibilidad para que se pueda volver a una cierta senda de crecimiento económico. Veremos si la encrucijada del Consejo Europeo de jueves y viernes nos lleva por uno o por otro camino. Pablo Zalba, eurodiputado del Partido Popular, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, y Sergio Gutiérrez, es eurodiputado del Partido Socialista. Tiene usted hoy comida con el señor Rubalcaba, ¿no? Sí, le veré ahora en unos minutos. Vamos a ver si Alfredo Pérez Rubalcaba en Bruselas convence a todos sus partidarios de que el pacto con el PP ha sido bueno. Ayer en el Congreso de España no lo tuvo tan claro, ¿eh? Al 100% no fue. De momento convenció al presidente del gobierno de que era lo más importante, y luego entre los dos han convencido a la mayoría, el 90% del grupo parlamentario, ¿no? de los grupos parlamentarios. Así que bueno, creo yo que se le da esto de intentar convencer a la gente, se le da bastante bien. Pablo Zalba, Sergio Gutiérrez, gracias a ambos, gracias a los gabinetes de prensa del Partido Popular en Bruselas y del Partido Socialista en Bruselas, y por supuesto a los compañeros del Departamento de Medios de Comunicación del Parlamento Europeo. Gracias a todos. Gracias a ustedes, un placer. Europa abierta.